Para mí es un placer estar aquí con ustedes, agradecerles su presencia en horas tan tempranas de un sábado. Agradecerle al doctor Brenes Zilewski, quien a través de su grupo de Reuma Clinic nos permite estar aquí compartiendo con ustedes casi año con año. El tema que vamos a desarrollar en este periodo tiene relación con lo que son enfermedades articulares asociadas con virus. Lógicamente vamos a hablar en primera instancia del chikungunya y después vamos a tener la oportunidad de poder hablar de algunas otras. Este es nada más como recomendación, esta es la forma como se escribe chikungunya, así está, aunque no está todavía en el diccionario de la academia, así se escribe. Es que algunas veces alguna gente le pone chikungunya y este es el término igual que dengue, son términos que fueron adquiridos por la lengua española de vocablos que provienen de la región de grupos de lengua swahili. Entonces lo tenemos ahí. Bueno, vamos a hablar primero de chikungunya y después vamos a poder hablar de otras que podrían ser problema en los próximos años, como es el oñoñón, como es el virus del Ross River y como es el virus del Mayaro, que es un virus americano. ¿De dónde? Bueno, proviene, dijimos que la palabra proviene de un lenguaje del grupo de lenguas swahili en el sur y el este de África, proviene de la lengua makonde que se encuentra en el sur de Tanzania y significa básicamente hombre encorvado, que es una de las características clínicas que va a tener el paciente. Ahora vamos a revisar, esta es la primera descripción clínica escrita, aunque hay sugerencia que ya el chikungunya nos había visitado allá por el siglo XIX, 1820 y resto. ¿Okay? Eso es una cosa para tenerlo, sobre todo por este tipo de enfermedades que no son que tienen, pero que a partir del año 2005 cambiaron un poquito la perspectiva epidemiológica. Y por eso es que si bien Ross River todavía no lo tenemos, muy probablemente podríamos tenerlo. Y el problema es que todas clínicamente tienen mucho parecido. La otra que dijimos es oñoñón. Oñoñón también es un nombre de lengua swahili y básicamente significa dolor articular severo. Igual que dengue, el nombre dengue se le coloca porque los esclavos negros que estaban en Cuba le llamaban caringa pego y eso básicamente significaba enfermedad asociada a espíritus malignos. Bueno, vamos a ver el actor, el principal actor y algunas características que tiene este. Este es un virus, pertenece, de acuerdo a la clasificación de Baltimore, al tipo 4 en la clasificación de virus. No está completamente clasificado y pertenece a un grupo, a una familia que se llama Togaviridae, la cual tiene estos alfavirus. Se les llama arbovirus porque significa transportados por artrópodos, artrópodo borne virus, o sea, transportados por eso. Son, como dije de la clasificación de Baltimore, son virus ARN de una sola hélice con polaridad positiva. Y aquí alguna característica desde ese punto que nos puede servir. Si ustedes ven aquí, en este esquema del genoma del alfavirus, ven que los alfavirus tienen varias proteínas no estructurales que son las encargadas de la replicación del material genético. Pero hay tres
que pertenecen, que son estructurales, la que forma la CAPSI, la E1 y la E2. Esto se ha convertido en una condición importante porque nos facilita a ver algunas de las cosas que epidemiológicamente el virus ha tenido. Para la epidemia del año 2005, cuando empieza el viaje actual, el virus aparece en la isla de Reunión, un territorio metropolitano de Francia, con una alta carga de enfermedad, donde casi el 50% de la población se ve afectada, y tiene dos condiciones interesantes. Una es que hay una mutación en este codón, en el codón 226, donde la alanina es transmutada por una valina. Esto le va a dar una característica interesante, que es la probabilidad de adherirse mejor a la mucosa de uno de sus transmisores, que es el Aedes albopictus, que hasta ese momento no tenía tanta esa capacidad. Nosotros, de pleno recalcar que no nos ha llegado esta mutación. Si nos llega, podríamos tener probabilidades de alguna cosa, o sea, habrá una verdadera, ¿cómo se llama?, inmunidad a los que han tenido chikungunya para esta variante o no. Y eso sí nos ha llegado una variante que tiene esta otra mutación. Esta se ha visto tanto en Sudamérica, que tiene una mutación en el codón 98. Esto es interesantísimo. Esto disminuye la probabilidad de ser más bien transportado por el albopictus. Aquí nada más es para mostrar la CAPSI esto y ver que las proteínas estructurales lo que tienen relación con la probabilidad de adherirse a la mucosa. Bueno, aquí tenemos los agentes transmisores. Esta enfermedad tiene algunas características importantes. Casi todos los alfavirus pueden tener reservorios en la naturaleza, por ejemplo a nivel selvático, pueden tener reservorios en primates, monos, puede tener reservorios en roedores, en aves, y entonces, pero a la llegada a nuestro país, tenía una característica: no necesitamos de un reservorio, por eso puede ser transmitido, o sea, el reservorio sería el ser humano. Y dos agentes lo pueden transmitir adecuadamente. Y vamos a ver que estos dos agentes se han convertido en muy buenos transmisores. O sea, en la década de los 60, con lo que se llamaba Alianza para el Progreso y con las fumigaciones con DDT, prácticamente la Aedes aegypti desapareció. Pero esos programas terminaron ahí de los años 80 o antes. Y entonces, para los años 90, de pronto volvemos a tener la reaparición inicialmente de la Aedes aegypti. Y lo tenemos. Y ese es transmisor de muchas enfermedades, del dengue, del virus del dengue. Y ahí vamos a hablar un poquito del Zika, y vamos a hablar un poquito, y recordarles que a las puertas tenemos fiebre amarilla. De hecho, ustedes saben que para ir a Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela, necesitamos vacunarnos contra eso. No nos dejan ni salir, y menos entrar. Entonces, estos se convierten en esos transmisores. Y este mosquito tiene propiedades muy urbanas. Se ha adaptado en el transcurso del tiempo a condiciones de vivir cerca de nuestras casas. Se considera que uno de estos mosquitos puede, si yo estoy acá, puede visitarme desde 100 metros, y se ha visto ahora que hasta 200 metros de distancia. Por eso cuando yo tengo un paciente, me dice, yo tengo una paciente mía que le dio dengue, chikungunya, y tiene una artritis reumatoide. ¿Cómo se llama? Pero es que nosotros limpiamos todos los alrededores de la casa, sí, pero a 100 metros los vecinos, y si la probabilidad de 200 metros. La fumigación, usted sabe que solo mata los adultos, la larva no, por eso ahí habrá un programa donde hay algunas sustancias que se pueden hacer, aparte de quitar todas las llantas. Saben que cuando ustedes van y cambian llantas, las llantas se las tiene que dejar el que le vende las llantas a usted, y hay todo un programa.
Ahora aquí hubo lo de Zika en el cantón de Garavito, cerca de Jacó. El Ministerio de Salud tiene que intervenir en esas cosas, en los criaderos. Y los criaderos los podemos tener nosotros en la casa nuestra. Este mosquito le encanta las aguas limpias, así que no son aguas sucias. Le encantan los floreros. Y tiene una condición que ustedes saben que pica en cualquier hora del día. Sobre todo en horas de la mañana y en la tarde. Pero en la mañana casi nosotros nunca tomamos las precauciones porque a veces no lo consideramos. Bueno, este se ha convertido en un factor muy importante. El mosquito se distingue por las líneas aquí, por lo cual le llaman mosquito tigre, igual que el albopictus, y esta especie de figura de lira que tiene en su lomo. Pero nos apareció tiempo después este otro. Albopictus significa bufanda blanca. Vean la diferencia. Son muy fáciles de identificar. No sé si ustedes los han visto cuando llega y los ven en las aguas residuales. Es muy fácil de identificar las larvas. Acordarse que la fumigación no nos mata las larvas. Por eso hay que mantener ese control. ¿Cuál ha sido los problemas? Que nos llegaran a nosotros estas enfermedades, y vamos a ver Oñoñón, que todavía se encuentra en el este de África, tiene muchas explicaciones y muchos cuestionamientos. Uno, los primeros casos de dengue escritos por Benjamin Rush fueron en Filadelfia. Vean que estamos hablando de lugares muy altos. Fueron en Filadelfia en 1779, poco después de la independencia de Estados Unidos. Después se dan una serie de epidemias en Cuba, en las Antillas, y en una de esas hay una descripción, para 1823, de un cuadro parecido a los que vamos a escribir de chikungunya. ¿Qué pasó en esa época? Fue la época de las grandes exploraciones, fue la época de la colonización de América por los europeos y de África por los europeos, y los viajes en barcos donde los mosquitos sobrevivían el viaje a través de las aguas residuales. Hoy en día todavía tenemos más rapidez de comunicación. Si ustedes se ponen a ver, antes de 1980, esta era la zona del albopictus. Después del 80 lo tenemos acá. Costa Rica tiene descripciones por los entomólogos del Ministerio de Salud y de la Universidad de Costa Rica de la presencia de este mosquito desde el año de 1990 y sobre todo después del 2000. O sea, lo tenemos. Y en este momento, somos claros, no fue partícipe de la epidemia actual que acabamos de terminar. Lo que estamos terminando no hemos terminado. Muy bien, aquí nada más es para decirles que hay diferentes genotipos. Tenemos probablemente tres. Uno es el de la zona del este, centro y sur África, EXA le dicen. Este genotipo fue el que posteriormente, al llegar a la isla de Reunión, en el 2005 empieza y hay un cambio, pero ese no nos ha llegado a nosotros, no ha llegado a América todavía, el que tiene la mutación y que tiene, en ese entonces lo favoreció el que había mucho albopictus en la isla de la Reunión y nos dio el cuadro con una alta carga de enfermedad. Hay un genotipo en el occidente de África y otro genotipo que es el asiático, que ese fue el que nos llegó a nosotros. A pesar de que la epidemia empezó en la isla de San Martín, la porción francesa, no fue con el virus que venía de la isla de Reunión, sino con franceses que fueron a Asia, y ustedes vieron que en el sur de Francia, en Marsella y en el norte de Italia, ya hubieron epidemias y hay presencia de esto. Una cosa que quiero que vean es que dijimos que el Aedes aegypti no llega tan alto en Estados Unidos como el albopictus. Eso da la probabilidad, y vean ustedes si hay adaptación al Zika, a este mosquito, de que zonas como Nueva Inglaterra puedan tener problemas. Por eso es que los norteamericanos están muy preocupados. Y en 1779, cuando se describen los primeros casos de dengue, fueron en Filadelfia. Estamos bastante arriba. Entonces, esas son condiciones que tenemos. Muy bien, aquí tenemos nosotros, en diciembre del 2003 aparece en la isla de San Martín, se extiende en el 2014 a tal grado que prácticamente
todos lo tenían. El 14 de abril del 2014 aparecen los primeros casos de la República Dominicana. En la República Dominicana, durante el año 2014, tiene más de 500,000 casos. Y vamos a ver que probablemente sean más. Porque si bien el chikungunya te da síntomas, hay más de un 20%, y ahora lo vamos a ver con un estudio de un grupo de colombianos, de la Asociación Colombiana de Reumatología, el doctor John Londoño, que semana pasada estuvimos en una discusión sobre un consenso de esto, donde muchos no son tan sintomáticos. Igual, lo mismo pasa con el Zika. Acuérdense que el 80% son asintomáticos. El problema del Zika, después lo vamos a ver, es su relación con las malformaciones a nivel del sistema nervioso central en los recién nacidos. Muy bien. En Costa Rica, en junio, se reporta el primer caso. Era un caso importado de una francesa que estaba de vacaciones y el caso se diagnostica en Francia. Después ya empiezan a aparecer casos autóctonos. Nosotros, gracias a Dios, no hemos tenido tanta cantidad de casos. Más o menos para el año 2014 nosotros tuvimos 185 casos. Y ahora vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico. Posteriormente se extiende y hacia Sudamérica, terminando en hasta ciudades grandes como El Salvador y Belo Horizonte, en donde en Colombia, para el año siguiente, el 2015, hay 350,000 casos reportados, pero los colombianos tienen un modelo matemático donde probablemente sean más de 800,000 casos, igual que en República Dominicana. Nosotros la ventaja fue que con la epidemia en República Dominicana, tanto el Ministerio de Salud como la Caja, nosotros yo creo que tenemos un buen sistema de salud. A tal grado que cuando llegaron los primeros casos, ya nosotros teníamos en el INCIENSA el equipo necesario, PCR, teníamos los insumos y teníamos los profesionales microbiólogos para hacerlo. Y ya teníamos tanto el Ministerio de Salud como la Caja, en la cual yo participé, teníamos las guías de cómo íbamos a manejar esto. Y en realidad nuestras tasas de ataque no han sido tan altas, no han llegado a 100 por 100,000 casos, 100 por 100,000 habitantes. Cosa que en República Dominicana y Colombia llegaron a casi 1,000. Bueno, hay algo, o sea, como le digo, hay muchos factores que no podemos ver. Así nos pasó como cuando el cólera llegó a Costa Rica en 1992, por ahí, donde gracias a Dios nosotros no estuvimos teniendo gran cantidad de casos en el norte nuestro y hasta en Panamá, que tiene condiciones sanitarias muy buenas. Para finales del 2014 ya aparece la cepa africana, sin la mutación. Hay una descripción ahora que en Río de Janeiro, hace un mes, donde describen ya esta misma cepa en Río de Janeiro, pero no tiene la mutación, o sea, no tiene la mutación. Y desde el punto de vista clínico, las dos se presentan con iguales características, ninguna es más grave que la otra. Nosotros entonces, resumiendo, y aquí tengo al doctor Vega, que colaboró con el grupo de consenso, y aquí oficialmente y personalmente y en forma pública agradecer al doctor Vega, porque gracias a su revisión bibliográfica pudimos la semana pasada llegar a un consenso, y ahora les voy a poner algunas de las cosas. Y entonces el doctor Vega en sus conclusiones muy claro, tenemos a Aedes aegypti como el principal vector, tenemos a la cepa asiática y no tenemos mutaciones, y todavía el albopictus no es importante, y no hemos tenido una tasa de ataque tan alta. Yo esperaba tener, bueno, uno espera en los modelos que nos habíamos hecho antes de que apareciera el primer caso, porque esto lo empezamos a trabajar al principio del 2014 con la gente de vigilancia en la Caja, no hemos tenido una tasa tan alta y no hemos tenido una cantidad de casos de chikungunya crónico, en donde, bueno, el doctor Vega ha manejado, yo he manejado, no hemos tenido, Francisco ha manejado, doctor Berensilewski, no hemos tenido, por suerte, la gran cantidad de casos como aparecieron. Ahora les voy a dar algunos datos. Los datos son muy disímiles. Desde 5 hasta el 78%, alrededor de un 20%, se puede decir, tienen la probabilidad de ser chikungunya crónico. Chikungunya crónico, que es parte de lo que vamos a ver acá.
4 de julio se reporta el primer caso, la francesa esta. Desde entonces, en ese año, tuvimos 185 casos, casi 5.000 casos en el momento más alto de la epidemia, que es en el 2015. En el 2016 bajó a 3.000, un poquito más, y actualmente en este momento llevamos 133 casos, que es mucho menor que lo que habíamos tenido el año pasado, pero todavía existen casos. Y les digo que la gran problemática es de diagnóstico. Lógicamente, el diagnóstico definitivo es mostrar el virus o las reacciones inmunológicas al virus, pero eso, la reacción en cadena polimerasa es de muy alto costo. Más bien nosotros, según los reportes de la OPS, hicimos 4.912 casos diagnosticados definitivamente con reacción en cadena polimerasa. Eso es un esfuerzo del país muy grande para demostrar eso. Aquí entonces, como estamos hoy en día, tenemos a las cepas asiáticas en Asia y en América Central, Caribe y en el norte de Sudamérica. Ya la cepa occidental, este, centro y sur africana se encuentra presente acá, y esta no nos ha llegado ese linaje de tipo del Océano Índico que tenía la mutación. Vemos que no aparezca, no ha aparecido. ¿Qué pasa? Después de que el mosquito nos infecta, va a haber un ingreso en la circulación, va a haber una respuesta de firma interferón, como dice aquí abajo, de firma interferón, y eso es lo que da todas esas manifestaciones: fiebre, malestar general, ¿cómo se llama? Hiporexia, y eso lo van a tener todos los virus en este proceso de ingreso. Posteriormente, este virus, dentro de la replicación, fundamentalmente en macrófagos, que es donde ocurre más, se nos va a extender a 2 sitios, al músculo, pero en chikungunya, muy importantemente, a la región articular. Esto no lo tiene el dengue. Esto no lo tiene el dengue. O sea, el dengue no te da esta afección articular. Y aquí nada más es para mostrarles eso, vean, donde llegan. Hay una serie, a los que nos gusta la inmunología, bueno, que aumenta la interleucina 6. De hecho, a mucha gente ha propuesto que en casos muy agudos se podía usar anticuerpos monoclonales contra interleucina 6, interleucina 8, factores del macrófago, etcétera, que te generan el problema. Después vamos a ver si eso puede tener relación. Muchos de mis pacientes tienen AR, pero existe la probabilidad de que puedan haber, dentro del diagnóstico diferencial, la probabilidad de desarrollar artropatías crónicas a largo plazo. Eso está en discusión. Igual, y el doctor Vega insistía, dentro del diagnóstico, una de las cosas que a veces hay que pensar es el lupus, por las manifestaciones iniciales. Pasa es que en estas fases, en esa primera fase, tiene más o menos una duración de 10 días, y es la que la mayoría de ustedes ven. No sé si podían levantar la mano los que han tenido en su zona casos de chikungunya. ¿De dónde son ustedes? Ok. Porque hay zonas, cuando el doctor Lostal, un compañero mío, que ahora tiene una clínica en Punta Arenas, en la época de Calderón Fournier, de la presidencia, hizo el anuncio de que encontraron en la gran zona de Chacarita el Aedes aegypti. Hoy en día sigue siendo un problema ahí. Tengo una amiga que es del Ministerio de Salud ahí, donde tenemos, entonces, la gran área de Chacarita, dengue, chikungunya, zika. La zona de Garavito, las juntas de Avangares, el cantón de Montes de Oro, o sea, Miramar. Son zonas donde se ha mantenido, y Limón, bueno, y Matina, que también tuvo sus problemas hace unos años con malaria, fue el último sitio donde el último pico de epidemia de malaria. Muy bien, el mosquito, dijimos, no necesita otra transmisión, pueden haber otros tipos de transmisión. Se han visto transmisión materno-fetal, y ahora vamos a ver qué puede condicionarnos esto. Se ha visto la probabilidad de que por donación de órganos córneos se pueda transmitir. Y existe, en teoría, la probabilidad que a través de transfusiones de sangre se puede.
A diferencia del Zika, no hay transmisión por semen, como sí ocurre en el Zika. No hay otro tipo de transmisión. Entonces, nosotros en este momento podemos decir que no hay un reservorio excepto el ser humano, a pesar de que podamos tener primates en este país, de que el transmisor es el Aedes aegypti y que la transmisión es cuando un Aedes aegypti llega, adquiere el virus a esto, se le adhiere a su intestino, se replica en ese periodo de unos 10 días y después transmite con un periodo de incubación que va de unos 3 a 7 días. Posterior a eso, por eso eso de los 3 a 7 días van a ver que es implicaciones para el diagnóstico epidemiológico. La OMS recomienda que el diagnóstico tiene que ser en una persona que vive o que ha visitado una zona epidémica en los últimos 15 días, como parte del diagnóstico. Posteriormente aparece la viremia, que dura unos 5 días, en el momento en el cual viene toda la sintomatología. Muy bien. Estos son algunos. Vean que normalmente es un cuadro abrupto de fiebre y dolor articular, no artritis necesariamente, dolor articular. La OMS recomienda 3 cosas: fiebre, artralgias y rash súbitos. Pero no sé si se fijan ahí que el rash no es tan frecuente que de la manifestación. Esta es una paciente con chikungunya, cuya afección, las afecciones más frecuentes son muñecas, manos, tobillos, pies y hombros. Y entonces esta característica hace que el paciente tenga una cierta forma de presentarse, por eso es lo que le llamaban el hombre encorvado. El rash en la cara, en extremidades, en manos, edema, ahí tienen el rash. Como dije, ese rash puede ser en cualquier cosa. O sea, muchos virus se lo pueden presentar. En niños, se ha visto que hay casos, y eso fue reportado en reunión en el año 2005, transmisión materno-fetal. Más o menos la madre que está en viremia, a la hora de tener a su bebé, se lo puede transmitir. Dura unos 5 a 7 días a que el bebé se presente. Los bebés presentan mucho compromiso de piel y una cosa interesantísima, que es mucho compromiso meningocefálico, que no se lo dije en los adultos. Y eso hace a los menores de 6 años, igual que a las poblaciones de alto, mayor severidad de la enfermedad. Una de las cosas que uno ve es que esta enfermedad fue considerada muy benigna, muy benigna, hasta que apareció en la isla de Reunión y hubo muertos. Y las áreas y los de asma, así que tampoco es tan benigna, a diferencia del dengue, que el dengue sí lo hemos considerado más mortal. Y aquí entonces las diferencias con el dengue. El compromiso más articular, que no lo tiene el dengue es más muscular, y el dengue tiene mucha afección sobre los leucogramas. Ayer la doctora Salazar hablaba de que una prueba tan sencilla como un leucograma nos puede ayudar mucho. Aquí tenemos cómo se desarrolla la viremia. Aquí los criterios de la OMS. Entonces, ¿qué usamos nosotros para hacer el diagnóstico? La OMS recomienda un criterio clínico. Es todo paciente con un cuadro agudo de fiebre y artralgias severas podría ser considerado. Lo que pasa es que van a ver ahora, cuando veamos las otras, cómo eso se presenta en todos, en el ñoñón, en el Ross River, las infecciones por parvovirus. Yo tengo una cohorte de unos 50 pacientes con parvovirus que presentaron igual. El criterio epidemiológico, que es residir en una zona o visitar una zona epidémica. Aquí es sencillísimo, vayan a Jacó, es una zona epidémica y endémica, y en Jacó, en el día, ustedes se pueden venir con su chikungunya. El criterio del laboratorio es aislar el virus, la presencia de ARN viral, que nosotros, a través de la incidencia, en el Hospital México nosotros tenemos también reacción, la doctora Somoye logró tener, y nosotros podemos hacer el diagnóstico de este periodo agudo. Lo que pasa es que en este periodo agudo, no llegan al México, esos se quedan en los ceballos. O después de pasado, si ustedes vieron acá el periodo de estos 5 días, lo que vamos a tener es anticuerpos específicos de IgM
o en 2 ocasiones, divididas por 4 semanas, la aparición de eso. Esto hace que se llame caso confirmado. De los 500.000 casos en República Dominicana, fueron confirmados menos de 500. El otro, igual que en Costa Rica, para el año 2015, el Ministerio de Salud dijo, ya no vamos a seguir haciendo de rutina la reacción en cadena polimerasa. Vamos a considerar los casos nada más sospechosos, así los reportan. Y entonces es el que vive aquí y tiene este cuadro. Ese es el probable. Por eso le digo que puede ser que se nos escapen casos o que por el contrario estemos sobrediagnosticando. Este es un trabajo del grupo colombiano en donde ellos estaban haciendo una cosa que se llama el COP-CORD, que es un estudio epidemiológico en personas sanas. Y entonces le salió una cosa interesantísima. El 6% de su población tenía lo que se clasificaba como AR según el COP-CORD. Y acuerden ustedes que la AR no es más del 1%. Cuando se pusieron a estudiar, estaban en plena epidemia de chikungunya en el año 2015, y entonces lo que observaron es que era chikungunya. Entonces tuvieron la oportunidad de estos 604 casos, hacerles, todos tienen reacción en cadena polimerasa o serología, y entonces lo que ustedes ven es que los que cumplían el criterio de la OMS era solo el 25%. Eso significa que para el grupo de ellos, más del 75% o el 75% no cumplían los criterios. En base a eso hicieron este estudio en donde encontraron estos factores, estos variables, que si ustedes ven tienen una relación de desigualdad alta y tiene, ¿cómo se llama?, una P significativa, y en base a eso nos trajeron. Entonces la semana pasada, dentro del grupo, yo lo había revisado con el doctor Vega, el doctor Vega y yo éramos parte del grupo que coordinaba esto, y entonces encontramos esto, y esto es nuevo, esto esperamos que salga publicado este año en el Journal of Clinical Rheumatology. La cosa es esta: ¿cómo harían ustedes el diagnóstico? Esto es un cuadro de sospecha diagnóstica clínica, y se los paso porque no cumple lo que ustedes conocen de la OMS. Es que todo paciente que viva en un área epidémica, que es el criterio epidemiológico de la OMS, en los 15 días previos, o que haya estado ahí, y que inicia con un cuadro súbito que puede ser de compromiso articular, manos, muñecas, tobillos, o presencia de fiebre, erupción cutánea, fatiga o mialgias, ese es un chikungunya sospechoso. No estamos vean que es completamente eso. Esto John Londoño y el doctor Rueda lo llevan para hablar, que es ahora en junio en Madrid, y nosotros esperamos publicarlo en el transcurso del año en el Journal of Clinical Rheumatology como parte del consenso, porque está basado en esto. Y si ustedes ven, los criterios de la OMS te quitan un montón de pacientes, porque no se cumple, tenemos que tener una serie de cosas. Esto tiene la OMS tiene muy buena especificidad, 90%, pero la sensibilidad es muy baja, 50%. Con esto, en el estudio de los compañeros colombianos, subimos la sensibilidad, bajamos un poquito la especificidad, no mucho, pero subimos la sensibilidad. Entonces, esta es la primera vez que estamos poniendo esto ante un público que no fuera los del taller de consenso, ni siquiera en el curso de Panlar de la semana pasada lo pusimos, pero es para que ustedes lo tomen en cuenta. Recuerden que estos son criterios clínicos, y eso es lo que hacemos. O sea, ¿por qué? Porque si usted espera tener la artritis junto con la fiebre, erupción cutánea y fatiga, van a tener menos sensibilidad. Se les va a escapar más del 50% de los pacientes. Así que, por primera vez se los exponemos, y usted es el primer público, sobre todo los que tienen hematina, con relación con el chikungunya. Igual, todavía eso no está validado por otras organizaciones, pero esperamos que en el transcurso de los próximos 2 años la OMS tenga que aceptar esta condición. La enfermedad después de 10 días se transforma en un cuadro subagudo hasta los 3 meses, y el otro problema es que después de los 3 meses vamos a tener el cuadro de tipo crónico. En Sudáfrica te muestran 12 al 18%, que ahí sí, jefe, habíamos cambiado, recuerda que habíamos puesto hasta el 20%, pero es que tenemos, el grupo llevó evidencia. Eso lo que significa es que es muy variable. De hecho, en Costa Rica nosotros no hemos visto tantos crónicos,
Yo he andado con la gente de Garavito para que me manden pacientes para México, queríamos hacerles ultrasonido con el doctor Díaz y su equipo, o no, el equipo de nosotros, el equipo de él era el que andaba ayer arriba y para abajo aquí, en el de nosotros, pero no nos han llegado tantos. Entonces ahora acordarles que este año el Congreso Médico Nacional es en Jacó, ya está la inscripción abierta, es gratuita, es del 5 al 10 de noviembre, la primera semana, y el tema es cambio climático y enfermedad, para que se inscriban, porque es gratis. Después se hará, y después allá está el CROTS, que el Colegio de Médicos está ofreciendo precios más bajos, también está el Best Western, y donde quieran, o vienen de San José allá. Tenemos invitados, por ejemplo, la doctora Kaufman, es una costarricense que trabaja en la NASA, y ella está invitada, y ahí andamos, ojalá pudiéramos, está un poquito difícil, pero cobra $250,000 de llegar a alguien también que tiene mucha importancia política en el mundo en cuanto a cambio climático, opuesto al señor Trump, ¿ah? O a Trump, no digamos señor, a Trump. Okay. La otra probabilidad es de que la enfermedad se pueda cronificar. Esto es de la isla de Simón y Buquilar y todos esos, la probabilidad de que el paciente pueda desarrollar. Siempre ha habido la idea de que algunos virus puedan, por ejemplo, cuando yo tuve los 50 parvovirus, después del seguimiento, ya llevo 10 años, ninguno desarrolló AR, pero siempre hay idea de que en una persona con predisposición se puede desarrollar. Yo tengo un caso de que una niña hizo el chikungunya y 3 meses después hizo lupus. Es la única. Los bolivianos nos demostraron que habían otras enfermedades, síndrome de shock, etcétera, que se podían desarrollar. Claro, como dice el doctor Vega, esto en pacientes que tengan que tener algún tipo de predisposición que no conocemos. Se han visto casos del crónico hasta de 5 años. ¿Qué es el problema? Si bien esta enfermedad no mata, aquellos que tienen compromiso crónico podrían pasar con costos individuales y costos para el país muy altos por mucho tiempo. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, la parte muy aguda es muy sencillo, es uso de analgésicos y AINES. Los AINES no son recomendados, por lo general lo que recomendamos nada más es acetaminofén o paracetamol, 3 gramos diarios máximo. Y los AINES no, excepto que nos haya fallado y que hayamos descartado que no tenga un dengue. Acuérdense que el problema del dengue es el problema hemorrágico. ¿Ah? Esteroides no lo pongo ahí, pero hay mucha gente que los usa, igual que ayer el doctor Contreras no le gustaba usar mucho a nosotros. Yo uso mucho esteroides y no me gusta usarlos, cada vez usamos menos. Pero, por ejemplo, en gota, la EULAR puede recomendar durante 5 días 30 o 35 miligramos de prednisona. Y se pueden suspender abruptamente. Aquí alguna gente lo usa. A mí no me gusta decirlo mucho porque si no la gente empieza a usar. ¿Verdad, doctor Vega? Pero, y no lo pongo, pero así que no lo vieron. No hay antivirales, no hay vacunas. Y el caso es que en la forma crónica, entonces nosotros tendríamos la probabilidad de usar metotrexate, que va hasta 25 miligramos por semana, sulfasalacina. La discusión sobre hidroxicloroquina, el doctor Vega y yo no creemos en hidroxicloroquina, no sé si el doctor Brenes, pero con el grupo consenso lo dejaron como una opción, sobre todo los colombianos lo pelearon, que tenía muy buena experiencia no sistematizada, pero que tenía, entonces tuvimos que dejarlo. Pero yo uso metotrexate, básicamente, el doctor Vega también, eso, y hay evidencia en algunos casos que han usado biológicos, en algunos casos. Yo por suerte no hemos tenido esa necesidad. Bueno, vamos a irnos rápido. El otro Zika. Zika lo voy a poner porque este no es un alfavirus, es un flavivirus, más asociado al virus de la fiebre amarilla y al dengue, aislado en el bosque de Zika. Eso fue pura casualidad porque andaban haciendo un mapeo en macacos del virus de la fiebre amarilla. Vean ustedes que hasta 7 años después se reporta el primer caso, y esto nada más es muy importante porque es cuando ahora les muestro o sea, ahí se quedó. O sea, imagínense que eran casos esporádicos en África, en Asia, hasta que llegamos al año 2007,
cuando ven ustedes que antes del 2005, aquí está, con casos esporádicos y leves. Y de pronto aparece en la isla de Yap, en los Estados Federados de Micronesia, en la Polinesia Francesa, pasa por la isla de Pascua y no sabemos cómo, ¡pum!, y salta al norte de Brasil. Eso es lo que puede pasar con estas enfermedades, o sea, cómo se expanden, cómo lo hace. Y alguna gente, vimos que aquí había llegado por la isla de San Martín, pero alguna gente sospecha que el chikungunya también pudo haber entrado por el otro lado. No, lo que pasa es que no hay una evidencia. En octubre ya estaba en el norte de Colombia, y el cuadro es muy parecido: fiebre, malestar general, cosas. Solamente el 20% es asintomático, hay muchos asintomáticos. Se parece mucho al dengue, pero suave, lo más un poquito conjuntivitis. Entonces, desde el punto de vista clínico no es problemático, no tiene los problemas hemorrágicos pero ¿cuál es el problema? Cuando empiezan a reportarse en Polinesia cuadros de Guillain-Barré. Ya en nuestro país el año pasado, de hecho uno de esos casos lo presentaron en el Congreso Médico Nacional, se reporta en Punta Arenas el primer caso de Guillain-Barré, y ya se reportaron 2. Y lo más grave es cuando en Brasil, que tiene más de 1 millón de casos, se empiezan a reportar una incidencia mayor de compromiso del sistema nervioso central, a microcefalia. Y ese es el gran problema. Y el gran problema nuestro. En este momento nosotros tenemos como 180 casos de Zika. Y ya tenemos 26 mujeres embarazadas y ya hay 2 reportes de microcefalia confirmados. Entonces el gran problema. Entonces es Iria Garavito, una mujer embarazada, la pica, no hace síntomas y desarrolla microcefalia. Tiene un problema desde el punto de vista de que la reacción en cadena polimerasa es muy inespecífica, puede confundir, entonces a tal grado que hay que descartar dengue y chikungunya y que te salga para Zika. Eso tiene su problema. Entonces si bien tiene un poco de problemas articulares, no es. Vean ustedes que cuando pasó por el Yap era el polinesio, la Aedes polinensis, y después apareció el aegypti. O sea, el aegypti aparece en el transcurso. Entonces, eso es otra de las cosas que nos llama a nosotros. El rash, igual a todos. Y después tenemos otros alfavirus. Entonces, aquí tenemos una serie de alfavirus. Tienen ustedes el del río Ross en el norte de Australia, en Oceanía. Igual cerca el del bosque de Barmah. Hay un grupo que no le gusta tanto el trópico, así que también le gusta en las zonas nortes escandinávicas de Europa. El mayado es nuestro, el oñoñón es de África y el chikungunya ya lo vimos. Y aquí tienen ustedes, esta es la región del mayado, esta es la región del oñoñón. Y una cosa, está ahí, así estuvo el chikungunya muchísimo tiempo. ¿Podrá despegar y hacer todo el viaje? Están las condiciones dadas. Por allá tienen el río Ross, aquí están el grupo Simbis de Escandinavia, y estos son los datos de donde estuvo localizado el chikungunya y cómo después se empezó a expandir. Y esta para que vean que en 1823 la sugerencia es nada más de estudio, no podemos decir que hubo, pero hay descripciones de dengue con características de chikungunya por el compromiso articular en ese año. El oñoñón, en el valle del Cliff, igual en 1959 ha tenido y se ha centrado en funestos y gambia, y ya hay evidencia de que puede in vitro vivir en el Aedes aegypti y transmitirse al Aedes aegypti. Entonces falta ese momento en que permita esa transmisión. Es igual clínicamente al chikungunya, excepto en esta epidemia del 97 en Uganda, donde hay mucha adenopatía. Nada más. Eso es lo que hace que clínicamente es indistinguible. O sea, hasta que nosotros no tengamos la evidencia epidemiológica de circulación del virus, ya sea por cultivos virales o por reacción en cadena de pandemias, etc. Esto es el del río Ross, en el estado de Queensland, en el norte, que es tropical, donde se describe en Townsville en 1959 como una poliartritis epidémica con un cuadro muy parecido. Vean que no está la Aedes aegypti, hay otros Aedes y Culex,
pero también hay evidencia, los australianos han logrado evidencia de laboratorio donde puede ser replicado en el intestino del Aedes aegypti y puede transmitir el virus, o sea, es factible que eso pase. Igual, todo lo mismo, fiebre, el rash y el dolor articular, de cierta forma muy parecido. Esto es en los años 80, donde se extendió del norte de Australia a Nueva Caledonia, a la isla de Fiji, a Samoa y a la isla de Cook. ¿Podrá venirse hasta acá? También hay probabilidades. Y el mayado sí es nuestro, es un alfavirus americano, descrito por primera vez en 1854 en la región de Mayado, al este de la isla de Guinea. Hasta el momento tiene una circulación enzootica y hay transmisión a turistas o a población rural en forma accidental, donde ustedes ven que del hemagogus hay algunas veces ha sido transmitido por el Aedes aegypti. El problema del signo interrogatorio es cuándo eso se va a convertir en una transmisión urbana. Para ir terminando, todavía se mantienen casos, el cuadro es similar, tiene un poquito menos de artritis que artralgias, pero es muy parecido, y vean que son los mismos, muñecas, manos, rodillas, tobillos. Para estos autores, Weaver y Risen, este era el virus que probablemente nos iba a afectar antes. Vean que esta es una publicación del año 2010, entonces ellos consideraban que este era el que nos iba a llegar antes del chikungunya, antes del Zika y todo. Y yo lo creí, se los creí, antes de que apareciera el Zika. Pero todavía no ha sido. Parece ser que le falta ese contacto o adaptación a la Aedes aegypti. Aquí, donde se presentan casos en las Guyanas, Venezuela y Colombia, más en regiones rurales, en Perú, en el norte de Brasil. Pero ustedes ven estos circulitos acá. Esta figura yo la traigo porque desde el año 2000 hay evidencia de que el virus lo tenemos en Costa Rica, Panamá y Guatemala, obtenido de primates. Este virus tiene como reservorio igual primates, aves, y lo tenemos. Entonces, lo que necesitamos son cambios de condiciones, ¿verdad?, para poder tener este otro. Bueno, muchísimas gracias, agradecerles la atención a esto, y yo no sé si tendrán alguna pregunta. ¿Alguna preguntita o preguntota? Yo creo que este es un tema importantísimo, inclusive ahora que el doctor mencionaba el manejo con metotrexate, algunos pacientes yo los traté con metotrexate no tanto porque pensaban que tuvieran chikungunya, sino que tuvieran artritis reumatoidea, ¿verdad? Y al final se llevaba uno una sorpresa. Es en parte ahora el diagnóstico diferencial de las enfermedades articulares. No sé qué opina el doctor Vega. No, yo tengo 3 casos, como yo lo comentaba, que son muy interesantes porque tienen el factor genético. Uno de ellos, el padre tenía una R, otros 2, la madre tenía una R, y el tercero, que es una bióloga, ¿no? Todos tenían reacción en cadena polimerasa, que es una bióloga, que fue a Liberia por motivo de su trabajo. Hace año y medio inició un cuadro, tan es así que la hermana, que tiene una artritis reumatoide, dijo, esto es una artritis reumatoide, y me la envió. Yo estaba tratando a la hermana, y no, se trataba de un cuadro de chikungunya, y ha evolucionado crónicamente. Esta es una paciente que yo he tenido que tratarla, y en este momento la estuve tratando con metotrexate y sulfasalacina, y ella lleva ya 1 año, y ahora empecé a disminuir definitivamente el tratamiento, y con eso fue que tuve una remisión. Con tratamiento a base de antiinflamatorio no esteroideo no logré definitivamente controlarla. Entonces yo creo que sí está justificado, y puede ser esto un agente desencadenante, así como se ha descrito en la artritis reumatoide, que con un factor genético, una infección por un virus de Epstein-Barr, el mismo parvovirus B19, puede ser esto un agente desencadenante de esa hiperactividad inmunológica. Sí, eso le iba a plantear, si consideraba usted que podría ser ya este otro elemento
que desarrolle el proceso epigenético que explica mucho de nuestras enfermedades reumáticas, ¿verdad? ¿Algún comentario? Bueno. Nada más, nosotros andamos detrás de más casos. O sea, realmente la tasa de ataque nuestra no ha sido tan grande como en la isla de Reunión del 50%, ni como los dominicanos, ni como los colombianos. Hay algo que no es, bueno, Dios nos protege, la Virgencita, hoy es el día de la Virgen de Fátima, para los que creen en la Virgen de Fátima, hoy se cumplen 100 años, ¿verdad?, de la aparición de la Virgen de Fátima en Portugal. Sino que hay algo más de nosotros, hay algo más de nuestro sistema social que hace que las enfermedades no peguen tanto. Yo sí, cuando trabajé en esto, nosotros nos comunicábamos con la gente de República Dominicana, era terrible, o sea, un desastre el sistema de salud de ellos, y nosotros estábamos preparados. La cosa nada más, para no alargar, es que si tienen casos de chikungunya y se vuelven crónicos o casos agudos que quieren compartir con nosotros, nos pueden llamar al 2242-6908, que es el servicio de reumatología del Hospital México, porque nos interesa mucho los cuadros crónicos, pero también los agudos porque queremos hacerle algún estudio. Muchas gracias. Bueno, un aplauso al doctor por su excelente presentación.